provocaron carcajadas incontenibles y nos emocionaron hasta las lágrimas con sus historias. Pero, ¿qué ocurría en realidad cuando las cámaras dejaban de grabar en el icónico set de Las Chicas de Oro? La realidad es que el drama más desgarrador no era el que veíamos en la televisión cada semana. Lejos de la vista del público, la inolvidable Estelle Getty enfrentaba en la más estricta intimidad una lucha devastadora contra la pérdida progresiva de sus recuerdos. Por un lado, teníamos a una Bea Arthur que se resistía ferozmente a ser encasillada por su pasado, llegando a prohibir que la llamaran Maude. Por otro, una Betty White con el corazón roto, que derramaba lágrimas auténticas por el reciente fallecimiento de su amado esposo, mientras interpretaba algunas de las secuencias más sentimentales de la Dulce Rose. Preparaos para descubrir un mundo de tensiones explosivas entre las actrices y momentos de guión tan polémicos que estuvieron a un solo paso de ser eliminados para siempre de la emisión final. Hoy te vamos a desvelar 17 secretos tan bien guardados que nunca debieron salir a la luz sobre la gestación de este legendario clásico televisivo de 1985. Y para empezar, hablemos de la cruda y auténtica enemistad que existía entre Bea Arthur y Betty White. Ante el público, su conexión era magnética, una chispa que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en su amistad. Sin embargo, en cuanto se apagaban los focos, el ambiente entre ellas se volvía gélido, un auténtico desierto de indiferencia. Fue la coproductora, Marsha Posner Williams, quien finalmente en el año 2026 destapó la verdad que había sido un secreto a voces durante décadas. Su afirmación fue tajante y gráfica. La animadversión entre ellas era tal que ni siquiera en el más allá hubieran encontrado un punto de encuentro. Al parecer, a Bea Arthur, una mujer de carácter imponente, con una formación clásica y un estilo muy directo, le sacaba de sus casillas la personalidad siempre chispeante y optimista de Betty White. Le exasperaba especialmente cómo Betty rompía la cuarta pared para interactuar y bromear con el público presente en el plató. La misma Betty White, con su elegancia característica, reflexionó sobre el tema en una entrevista, sugiriendo: «Creo que es muy probable que mi optimismo natural y mi forma de ver la vida simplemente no encajaran con su personalidad, y eso la incomodaba». Matthew Sachs, el propio hijo de Bea Arthur, ofreció una perspectiva aún más íntima tiempo después, declarando: «Betty se convirtió en una especie de némesis para mi madre en el trabajo. Era la figura en la que podía descargar su frustración, la persona hacia la que siempre podía dirigir una mirada de desdén». La dolorosa realidad de Estelle Getty. Los nombres de sus propias compañeras se le escapaban de la memoria. Aunque Estelle representaba el corazón cómico y entrañable de la serie, la verdad es que cada día de rodaje era una lucha titánica para ella, una batalla constante para sobrellevar una presión que casi la aplastaba por completo. Resulta irónico que, a pesar de ser una veterana de las tablas con innumerables obras a sus espaldas, desde el mismo instante en que pisó el plató, se vio atenazada por un cuadro de ansiedad escénica de una severidad extrema. Llegada la tercera temporada, su memoria empezó a mostrar fallos alarmantes. La situación se agravó tanto que, para la cuarta temporada, el equipo de producción tuvo que implementar un sistema de emergencia, utilizaban enormes tarjetas de apoyo fuera de cámara, e incluso escondían sus frases ingeniosamente dentro de los objetos del decorado. ¿Y cuál era el escondite más célebre y utilizado por todos? Nada menos que el icónico e inseparable bolso de mimbre que siempre acompañaba a Sofía Petrillo. Con una frecuencia descorazonadora, el equipo se veía obligado a repetir tomas completas después de que el público abandonara el estudio, todo a causa de los fallos de Estelle. En aquel momento, la explicación oficial y la creencia general era que todo se debía a su terrible pánico escénico. Nadie imaginaba que la realidad era infinitamente más trágica. Resulta especialmente conmovedor pensar que, mientras en la ficción daba vida a la madre de Bea Arthur, una mujer de mente afilada, en la vida real, Getty experimentaba un deterioro tan profundo que llegaba al extremo de no poder recordar los nombres de sus propias compañeras de reparto en pleno rodaje. Su compañera, Rue McClanahan, lo recordaba con una profunda pena en sus palabras. Era una escena absolutamente desgarradora. Estabas en medio de una toma, y de repente, veías cómo su mirada se perdía, cómo su mente se quedaba completamente vacía. Inmediatamente después, intentaba romper la tensión con un chiste improvisado, como si nada ocurriera, tratando de disimular su lapsus.
pero nosotras lo sabíamos. Todas éramos conscientes de la dolorosa verdad que se escondía detrás de esa sonrisa forzada. Con el paso del tiempo, aquellos preocupantes lapsus mentales serían identificados por los médicos como las primeras y trágicas señales de la demencia que finalmente apagó su vida en el año 2008. El ambicioso episodio en directo que estuvo a punto de hacerse realidad, pero que fue cancelado en el último momento, corría el año 1990. La serie estaba en la cúspide de su éxito, acumulando múltiples premios Emmy y el aplauso unánime de la crítica. En medio de esta euforia, los productores se plantearon seriamente dar un paso audaz: la grabación de un episodio único y especial, emitido completamente en vivo y en directo. Este iba a ser un experimento televisivo sin precedentes en la historia de la serie. La estrategia detrás de esta propuesta era brillante. Querían capitalizar y exhibir el impecable ritmo cómico que el elenco había perfeccionado, y a la vez, generar un evento televisivo masivo que disparara las audiencias durante la crucial semana de medición de audiencias. Todo estaba en marcha. Se programaron ensayos intensivos e incluso se debatieron sutiles modificaciones en el plató para facilitar la grabación. No obstante, la euforia inicial pronto dio paso a una profunda preocupación, y todas las miradas se dirigieron hacia Estelle Getty, cuya ansiedad y cuyos problemas de memoria se habían agravado de forma alarmante. Ella, que en ese punto de la producción ya dependía absolutamente de las tarjetas de apoyo y de la ayuda constante del equipo fuera de cámara para poder decir sus diálogos, se sintió completamente aterrorizada ante la sola idea de enfrentarse a un directo sin red de seguridad. La tensión llegó a su punto álgido cuando, faltando apenas 3 días para que las cámaras comenzaran a grabar, se tomó la drástica decisión de cancelar por completo el ambicioso concepto del episodio en vivo. Años más tarde, Betty White reflexionó sobre esa decisión con su habitual sensatez. Nuestra dinámica no era la de un programa en directo. El formato grabado nos daba un colchón de seguridad que era indispensable para todas, pero muy especialmente era vital para proteger a Estelle. Esa decisión de última hora probablemente evitó lo que el equipo interno temía que se convirtiera en un desastre televisivo de proporciones épicas. Rue McClanahan no se limitaba a actuar como Blanche Devereaux. Ella personificaba, respiraba y vivía el glamour, la coquetería y la sofisticación de su personaje hasta las últimas consecuencias. Desde suntuosas batas de seda que se deslizaban por su figura hasta atrevidas blusas cubiertas de lentejuelas y vestidos tan ajustados que desafiaban la gravedad, el vestuario de Blanche Devereaux trascendía la mera confección para convertirse en un personaje con entidad propia. El compromiso de Rue con la estética de su personaje era tan profundo que, en un movimiento de astucia contractual, negoció una cláusula absolutamente insólita que le otorgaba el derecho a quedarse con todas y cada una de las prendas que Blanche luciera en pantalla. No hablamos de ropa cualquiera. La gran mayoría de estas piezas eran diseños exclusivos, confeccionados a medida para ella, con telas de la más alta gama. Para Rue, cada vestido y cada blusa eran mucho más que atrezo. Los consideraba verdaderos tesoros personales. Una vez que el telón cayó definitivamente sobre el programa, tuvo el generoso gesto de donar algunas de las prendas a causas benéficas. Sin embargo, conservó la mayor parte de su colección, guardando celosamente cientos de trajes en fundas protectoras en su armario durante toda la década de los 2000. Su pasión fue tal que incluso llegó a capitalizarla, lanzando su propia línea de moda en un conocido canal de ventas, que no por casualidad llamó A Touch of Rue. Esta colección estaba directamente inspirada en ese inconfundible estilo de belleza sureña de Blanche, descaradamente extravagante, innegablemente elegante y audaz, sin pedir jamás disculpas por ello. El día que Bea Arthur rastreó y llamó personalmente a una seguidora para pedirle explicaciones por un insulto, si algo definía a Bea Arthur era su carácter indomable. No era una mujer que dejara pasar una ofensa, y su instinto protector se multiplicaba por 10 cuando el ataque iba dirigido a su querido personaje, Dorothy. El detonante fue una carta publicada en una influyente revista, en la que una lectora afirmaba sin rodeos que Dorothy se había vuelto un personaje predecible y ya sin interés. Al leerlo, Bea Arthur, según testigos, entró en cólera. La revista, en un descuido que resultaría crucial, había impreso el nombre completo de la mujer y su ciudad de residencia. Según relató el guionista Mort Nathan, Bea, ni corta ni perezosa, cogió el teléfono, llamó a información,
consiguió el número particular de la espectadora y procedió a contactarla directamente. Imaginen la escena. La mujer descuelga el teléfono y escucha una voz inconfundible que, con un tono gélido y cortante, le dice: «Soy Bea Arthur. Me gustaría tener unas palabras con usted acerca de lo que ha escrito sobre mí en la revista». La mujer, completamente atónita y sin duda aterrorizada, balbuceó excusas, alegando desesperadamente que la revista había malinterpretado por completo su intención. Bea le permitió explicarse, pero se aseguró de que el mensaje quedara meridianamente claro. Con ella y con Dorothy no se jugaba. Recordemos un momento particularmente conmovedor de un episodio de la segunda temporada. En una escena memorable, Rose Nylund, sumida en un flashback, mantiene una tierna y desgarradora conversación junto a la tumba de su amado y difunto esposo, Charlie. Lo que millones de espectadores no podían ni imaginar en ese momento era que las lágrimas que veían en los ojos de Betty White no eran fruto de una interpretación magistral. Betty no estaba actuando, estaba canalizando su propio y devastador duelo personal. Su gran amor, el queridísimo presentador Allen Ludden, con quien había compartido su vida, había fallecido trágicamente a causa de un cáncer en el año 1981, poco tiempo antes de que la serie comenzara a grabarse. Betty confesaría tiempo después que filmar aquella secuencia desenterró sentimientos que creía ya superados, abriendo una herida emocional que no había cicatrizado del todo. En una reveladora entrevista, admitió que, en el fondo, sus palabras no eran para el personaje, sino directamente para Allen. Fue una experiencia agridulce y desgarradora, compartió, profundamente dolorosa, pero a la vez, increíblemente bella. Interpretar aquella secuencia fue mi forma personal de cerrar ese capítulo. Para una inmensa cantidad de seguidores, ese preciso instante sigue simbolizando el punto de máxima vulnerabilidad y exposición emocional del personaje de Rose. La verdadera causa del final del programa fue la decisión de Bea. Ni Betty, ni Rue, ni Estelle tuvieron algo que ver con la cancelación. Es más, resulta increíble que en el año 1992 la serie todavía gozaba de unos índices de audiencia verdaderamente espectaculares. La cadena televisiva estaba ansiosa por prolongar el éxito y propuso firmar para más temporadas. Tanto Betty White como Rui McClanahan y Estelle Getty mostraron un entusiasmo total y estaban listas para continuar con el proyecto. Sin embargo, Bea Arthur había llegado a su límite y consideraba que su ciclo en el programa estaba cerrado. La coproductora Marsha Posner Williams recordó que, al momento de renegociar los acuerdos, la respuesta de Estelle fue un sí rotundo. Rue también aceptó con gusto, al igual que Betty. Pero cuando le preguntaron a Bea, su respuesta fue tajante e inamovible: ni loca. Para Arthur, la integridad artística era primordial. Estaba convencida de que las historias de los personajes habían alcanzado su máximo desarrollo, tanto en el plano emocional como en el cómico, y temía que continuar solo diluiría la calidad, convirtiendo la serie en una sombra de lo que fue. Si bien estuvo de acuerdo en participar en un episodio final que le diera a la audiencia un cierre memorable y respetuoso, se mantuvo firme en su negativa a comprometerse con cualquier proyecto a futuro relacionado con la serie. Fue esa postura irrevocable la que marcó el punto final para una de las comedias televisivas más aclamadas y entrañables de todos los tiempos, dejando un vacío en la programación. A pesar de la imagen pública de Bea Arthur como una mujer de ingenio afilado y carácter fuerte, en privado le afectaban enormemente las bromas sobre su aspecto físico. Le dolía de manera especial que el guión recurriera constantemente a chistes sobre la apariencia de su personaje, Dorothy. Prácticamente desde el primer episodio, era común que los escritores incluyeran líneas que la asemejaban a un robusto jugador de fútbol americano o que sugerían, de forma poco sutil, que su apariencia era masculina. Llegada la tercera temporada, Arthur alcanzó su punto de quiebre. Decidida, se presentó ante los productores y exigió, con una firmeza que no admitía réplica, que cesaran de inmediato las bromas recurrentes sobre su constitución física y sus supuestos rasgos masculinos. Sus palabras fueron directas y cargadas de frustración. Estoy cansada de ser el blanco constante de todas las bromas. Años más tarde, el guionista Christopher Lloyd reconoció que, en retrospectiva, se habían excedido y habían traspasado una barrera de respeto que no debieron ignorar. Ella no se merecía ese trato. A raíz de su queja formal, la naturaleza de las bromas se suavizó notablemente, aunque, lamentablemente,
Este tipo de humor nunca fue erradicado por completo del guión. Hubo un momento de alta tensión en el que Rue McClanahan estuvo a punto de abandonar la serie debido a una escena específica. Durante la sexta temporada, el equipo de guionistas ideó una trama que involucraba a Blanche en un incidente particularmente humillante dentro de un baño. La concepción de dicha escena no tenía un propósito narrativo profundo. Su único objetivo era generar un impacto fácil y provocar una reacción visceral en la audiencia. Al leer el libreto, la indignación de Rue fue inmediata. Testigos del equipo recuerdan cómo entró furiosa en la oficina de los productores y proclamó con vehemencia: Blanche puede ser promiscua, puede ser vanidosa, pero lo que no es, y nunca será, es una persona repugnante. Ese comportamiento simplemente no encaja con la esencia del personaje que he construido durante años. Su argumento principal fue que la genialidad cómica de la serie residía en su ingenio y en los diálogos brillantes, no en recurrir al humor barato basado en la degradación de sus personajes. Defendió con una pasión inquebrantable la dignidad de Blanche, insistiendo en que hasta un personaje diseñado para hacer reír merecía ser tratado con un mínimo de respeto. Gracias a su persistencia, la controvertida escena fue completamente modificada. Aquel episodio sirvió como una lección valiosa para el equipo de guionistas, quienes entendieron que había ciertos límites que no debían volver a cruzar. Resulta difícil de creer, pero en una ocasión, la reacción del público presente en el plató fue tan hostil que terminaron abucheando a una de las actrices invitadas hasta casi echarla del escenario. Sucedió durante un capítulo de la tercera temporada. La aclamada actriz Bonnie Bartlett, galardonada con un premio Emmy, daba vida a Barbara Thorndike, una escritora de apariencia afable, que para sorpresa de todos, revelaba tener profundos prejuicios antisemitas. La audiencia, completamente inmersa en la trama y olvidando que se trataba de una ficción, no pudo contener su repulsa. Durante la ronda de aplausos al final de la grabación, los abucheos contra Bartlett fueron tan sonoros que opacaron todo lo demás. El nivel de indignación fue tal que incluso dos de los extras, dos personas de edad avanzada, se sintieron tan personalmente ofendidos por el contenido de la historia que decidieron levantarse y marcharse del plató en plena filmación. Tiempo después, al recordar el incidente, Bartlett reflexionó sobre la ironía de la situación. Nunca imaginé que recibiría un odio tan real por el simple hecho de interpretar a un personaje que encarnaba el odio. La aversión de Bea Arthur, por todo lo relacionado con la promoción del programa, se convirtió en una fuente adicional de fricción. Mientras Betty White se desenvolvía como pez en el agua en entrevistas y actos públicos, Bea Arthur los aborrecía profundamente. Hacía todo lo posible por esquivar las alfombras rojas, no contestaba las cartas de sus admiradores, y existe una anécdota famosa en la que le espetó a un periodista: «Métete tu revista People por donde no brilla el sol». Esta reticencia de Bea obligaba a los productores a depender casi en su totalidad de la buena disposición de Betty y Rue para todas las tareas de marketing y relaciones públicas. El rechazo de Bea a la vida pública inevitablemente la distanció aún más de sus colegas, sobre todo de Betty, quien consideraba que esas apariciones eran una obligación y una manera de mostrar gratitud hacia los seguidores del programa. En un hito extraordinario para la serie, el reparto tuvo el inmenso honor de realizar una actuación especial para los miembros de la familia real del Reino Unido. Corría el año 1988, cuando el elenco recibió una prestigiosa invitación para formar parte del célebre espectáculo Royal Variety Performance, que se celebraba en Londres. Lo más sorprendente es que la invitación no fue un mero trámite. Se trató de una solicitud expresa y personal de la propia reina madre, quien se declaraba una ferviente admiradora de la comedia. Este evento marcó la primera, y de hecho, la única ocasión en la que las cuatro actrices encarnaron a sus icónicos personajes en un escenario real, lejos de los confines del plató de grabación. Rue McClanahan recordaría más tarde ese momento con asombro, describiendo la surrealista escena. Ahí estábamos nosotras, Blanche, Rose, Dorothy y Sofía, desplegando su humor característico ante la atenta mirada de la realeza británica. Una estampa verdaderamente surrealista. Hablando de escenarios, la cocina fue sin duda el más fundamental. Esa cocina trascendía su función de simple decorado para convertirse en el verdadero corazón neurálgico de la serie. Se estima que cerca del 70% de todas las escenas de la comedia se desarrollaron en ese espacio tan familiar.
El director Terry Hughes llegó a afirmar en una ocasión que esa mesa de cocina era un espacio casi sacro. Esa mesa era nuestro terreno sagrado, comentó, el lugar donde siempre afloraba la verdad. Alrededor de esa mesa, los personajes solucionaban sus dilemas, compartían sus secretos más íntimos y celebraban su amistad con una porción de tarta de queso. Tal era su magia que las propias actrices preferían realizar los ensayos en ese mismo lugar. Argumentaban que ensayar allí les ayudaba a impregnar las escenas de un mayor realismo e intimidad. Esta búsqueda de autenticidad también se reflejaba en una regla de oro de los guionistas. Sin risa, no hay escena. Mark Sotkin, el guionista principal, mantenía una política inflexible al respecto. Si durante la lectura de guión una escena no conseguía arrancar como mínimo una carcajada genuina y espontánea, era descartada o enviada para una reescritura completa. Esto generaba un ambiente de trabajo increíblemente exigente y competitivo en la sala de guionistas, donde era habitual que se presentaran varias versiones alternativas para cada una de las escenas. Nuestra principal preocupación era evitar que la comedia se deslizara hacia el melodrama, aclaró Sotkin. Esta estricta política de calidad humorística fue clave para que la serie mantuviera siempre su equilibrio y tono característicos. Se decía que la serie era todo corazón, y es verdad, pero la comedia siempre fue la protagonista. Aún así, detrás de las cámaras, las cosas se ponían muy serias, hasta el punto de que un miembro del equipo fue despedido de manera fulminante por una traición imperdonable: filtrar los guiones. Corría el año 1989 cuando se destapó el escándalo. Un asistente de producción fue descubierto infraganti, vendiendo los resúmenes de los episodios al conocido tabloide The National Enquirer. En aquel momento, la serie disfrutaba de su máxima popularidad, y la prensa sensacionalista estaba dispuesta a pagar verdaderas fortunas por cualquier adelanto, por pequeño que fuera. Cada detalle era oro molido. Aunque la producción gestionó el despido con suma discreción para evitar un escándalo mayor, el incidente desató una ola de furia entre el elenco. Bea Arthur, en particular, montó en cólera, ya que aborrecía profundamente cualquier tipo de filtración a la prensa. Como resultado directo de esta deslealtad, las medidas de seguridad en el plató se reforzaron de forma espectacular. Desde ese día, el acceso a los valiosos guiones se convirtió en un privilegio exclusivo para el personal estrictamente esencial. Y hablando del carácter de Bea Arthur, existía una norma no escrita pero sagrada en el plató. Estaba terminantemente prohibido llamarla por el nombre de Maud. Imaginen la situación. Durante las pausas en las grabaciones con público en directo, era frecuente que algunos seguidores, con toda su buena fe, le gritaran «Maud» desde sus asientos. Evidentemente, lo hacían en referencia a su anterior y exitoso papel televisivo. Sin embargo, a Bea no le hacía ninguna gracia. Lo consideraba un gesto simplista que la encasillaba. Ella deseaba con todas sus fuerzas ser reconocida por su papel de Dorothy, no vivir anclada en el pasado. Un técnico del equipo recordó años después cómo una vez dijo, con una firmeza que cortaba el aire: «Esto no es Maud, esa etapa ya ha terminado. Estamos haciendo las chicas de oro. Que os quede muy claro». Sentía un orgullo desbordante por el personaje de Dorothy y la defendía con una ferocidad inquebrantable. Pero no todas las historias del set eran sobre conflictos. También existen relatos increíblemente conmovedores, como el de la supervisora de guiones, una mujer trans que compartió su verdadera identidad con el mundo en 2019. Su nombre es Isabel Homero, y fue una pieza fundamental tras las cámaras durante las 7 temporadas de la serie. Como supervisora de guión, su labor era vital, encargándose de la continuidad y de los ajustes de última hora. En el año 2019, Isabel se presentó públicamente como una mujer transgénero, revelando la valiente verdad de que había vivido ocultando su identidad durante todo el tiempo que trabajó en la exitosa comedia. En sus memorias compartió un recuerdo especialmente tierno. Bea Arthur, tras un viaje a la India, le regaló un precioso sari. Para ella fue un gesto silencioso de aceptación que jamás pudo olvidar. En palabras de la propia Isabel, «Bea me vio de verdad». Este tipo de conexión era un tesoro en un ambiente donde, paradójicamente, regía otra ley no escrita. Estaba prohibido llorar. Así es. Los productores tenían un pánico atroz a caer en el melodrama, por lo que insistían en que el tono general se mantuviera ligero, incluso en los episodios que trataban temas más delicados y emotivos. La instrucción extraoficial para los guionistas
Era contundente. Cualquier momento que pudiera arrancar una lágrima debía ser inmediatamente seguido por una carcajada. Nunca quisimos que el programa pareciera una telenovela, confesaría el guionista Tracy Gamble. A pesar de todo, la genialidad del reparto y los guiones consiguieron que se colaran momentos de una intensidad emocional arrolladora, como el duelo de Rose por su marido Charlie o la trama sobre la enfermedad crónica de Dorothy. En esas escenas tan especiales, la comedia no se desvanecía, sino que se tomaba una pausa respetuosa, un respiro para que la emoción pudiera calar hondo en los espectadores. Y ahí reside la clave de todo. Esa mezcla única de carcajadas, cariño incondicional y un drama legendario fue lo que convirtió a Las Chicas de Oro en algo mucho más grande que una simple comedia, desde las inevitables tensiones que surgen en un rodaje de esa magnitud, hasta lágrimas de emoción que jamás figuraron en el guión. Estos 17 secretos demuestran que la verdadera magia no solo estaba en las líneas del guión, sino también en las vidas complejas, reales y fascinantes de las personas que lo hicieron posible. Y ahora te toca a ti. ¿Cuál de todas estas historias que ocurrían tras el telón te ha dejado más impactado? Y por supuesto, la gran pregunta, ¿eras del equipo de Dorothy, de Blanche, de Rose o de la inimitable Sofía? Cuéntanoslo todo en la sección de comentarios y no te olvides de dejar un me gusta, suscribirte para más contenido y compartir este vídeo con esa persona que todavía se sabe de memoria la canción Thank You for Being a Friend.